Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Dilla. Hoy, después de una larga ausencia, vuelvo con ustedes y les quiero compartir una de mis recetas favoritas. Obviamente es de mi bella tierra Bolivia y es el pan chama. Como se puede apreciar, tiene una pinta espectacular y, como no, el sabor es exquisito. Es una receta un poquito elaborada, pero para nada complicada, y estoy segura que a más de uno le va a encantar. Los ingredientes, como siempre, te los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Y ahora, sin más, damos comienzo con la receta. Vamos a verter agua templada en un recipiente, el azúcar junto con la levadura. Luego vamos a remover muy bien con una espátula para que se integren los ingredientes. Lo siguiente que haremos será cubrir con un paño y dejar que repose durante 10 a 15 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de lo cálido que sea el sitio en el que te encuentres. Transcurrido el tiempo de reposo en nuestra levadura, añadiremos la harina blanca, la harina integral, el salvado de trigo, la sal y la manteca. Una vez estén todos los ingredientes en el recipiente, con la ayuda de una espátula procederemos a integrarlos. Cuando ya no nos sea posible seguir con la espátula, vamos a verter nuestro preparado para el pan chama en una superficie limpia. Lo siguiente que haremos será amasar la masa para nuestro pan chama durante unos 10 minutos. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Y activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. El pan chama es típico de Valle Grande, un hermoso pueblo de mi bella Santa Cruz. Es muy famoso, pues se lo conoce y consume en todo el país. Transcurrido el tiempo de amasado, haremos una bola con nuestra masa, la untaremos con aceite, luego vamos a introducirla en un recipiente, cubriremos con un paño y dejaremos que repose en la parte más cálida de la casa hasta que ésta doble su tamaño. A continuación agregaremos en un recipiente azúcar, agua templada y la levadura. Luego removeremos bien con la ayuda de una cuchara, procurando que se integren muy bien los ingredientes. Luego vamos a cubrirlo y dejaremos que repose durante unos minutos. Cuando la levadura esté lista, vamos a vaciarla en un recipiente donde ya tenemos lista nuestra harina blanca. Añadiremos a nuestro preparado para el pan chama un huevo, manteca y la sal. Con la ayuda de una espátula procederemos a integrar los ingredientes. Y cuando ya no nos sea posible seguir con la espátula, como hicimos en la anterior masa, en una superficie limpia vamos a verter nuestro preparado y seguiremos con el amasado para nuestro pan chama. El proceso para hacer el pan chama es un poco elaborado, pero para nada complicado, y déjenme decirle que el resultado es extraordinario, bien merece la pena. Integraremos nuestra masa y continuaremos con el amasado. El amasado para nuestro pan chama nos va a llevar alrededor de unos 10 minutos. Transcurrido el tiempo de amasado, haremos una bola con nuestra masa, tal cual hicimos con nuestra masa anterior. La untaremos con un poquito de aceite y luego vamos a introducirla en un recipiente, cubrirla con un paño y dejar que repose en un sitio muy cálido de la casa hasta que ésta doble su tamaño. En mi caso las he dejado reposar durante 1 hora. Y mirad, han doblado su tamaño como se puede apreciar. Vamos a preparar el queso. Yo estoy utilizando queso tierno. Quitaremos el aire a nuestra masa para luego poder dividirlas en porciones. Yo suelo pesar las bolitas para que me salgan todos los pancitos de un tamaño similar. Para la masa integral estoy pesando cada ración en 70 gramos. Y en la masa blanca haremos lo mismo. Quitamos el aire, le damos una forma de rodillo y cortamos en trocitos. La masa blanca la estoy pesando a 50 gramos cada porción. El peso de la masa es orientativo. Siempre puedes variar la cantidad y hacer el pan del tamaño que más sea de tu agrado. A continuación vamos a armar nuestro pan chama.
Colocaremos un trocito de masa integral y lo estiraremos con la yema de los dedos. Pondremos un trozo de masa blanca sobre la masa integral y estiraremos. Agregaremos queso en el centro, eso sí, sin pasarse, y luego vamos a hacer una especie de saquito, tal cual se puede apreciar, y vamos a presionar los bordes. Continuaremos presionando con la yema de los dedos, dándole a nuestro pancito una forma circular, tal cual se puede apreciar. Repetiremos nuevamente. Estiramos la masa integral, colocamos sobre ella la masa blanca, estiramos, agregamos queso en el centro. Ahora vamos a cerrar dándole la forma de un saquito, presionamos muy bien los bordes, sellamos y luego vamos a presionar el pancito dándole la forma circular. Nos va a quedar en el centro que se va a ver un poquito la parte blanca. Así. Colocaremos el pan chama en una bandeja, ya sea mantecada o bien sobre papel para hornear. Llevaremos nuestro pan chama a un horno precalentado a 180 grados, cocción arriba y abajo, hasta que estos estén doraditos. Cuando estén ya así de doraditos, los puedes retirar del horno, esperar a que se enfríen, si es que eres capaz, y poder degustarlos. En fin, si la receta ha sido de tu agrado, no olvides compartir este video en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan degustar de ese delicioso y exquisito pan chama vallegrandino. En fin, como te suelo decir siempre, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.